Vamos a ir a la palabra del Señor, Lucas capítulo 1, versículo 5. Mire lo que dice la palabra del Señor, escúchelo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. ¿Cómo se llamaba? Elizabeth. Ambos, mire lo que dice, ambos, qué hermoso, ¿verdad? No es uno que da más, no es uno que es, no, ambos, que así se diga de nuestros matrimonios, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, que usted sabe que no es suerte, sino es la intencionalidad de Dios, ¿verdad? Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Estaba orando. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración, ¿qué pasó con la oración? Ha sido oída. Note que dice tu oración, no dice sus oraciones, dice tu oración. Bien pudiera ser que en un momento Elizabeth dejó de orar, quizás ya pensando que nada pasaba, ¿verdad? Pero Zacarías, que Dios bendiga a esos Zacarías, esos hombres que no dejan de orar. Si se cansa la señora, nosotros continuamos. Normalmente es al otro lado, pero en el nombre del Señor, en esta iglesia va a ser los Zacarías, ¿verdad? Dice: tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande. ¿Cómo será Juan? Grande delante de ¿quién? De Dios. No beberá vino ni sidra. Nota este versículo. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Note por favor este versículo. Dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Quiere decir que era su Dios, pero no estaban convertidos. Eso es lo que dice el texto. Dios de ellos, pero no estaban convertidos. O sea, podría yo decir: Él es mi Dios, y no estar en nada convertido. Versículo 17: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres, parte con la paternidad, a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Mire Zacarías aquí lo que dice. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Note que todo lo que el Señor le dice inicialmente, tremendo, era para que Zacarías esté de rodillas llorando, ¿verdad? Pero él dice: ¿y en qué voy a conocer esto si yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada? Fue más protocolar con su esposa, ¿verdad? Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto
no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Mire por favor versículo 21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Tome asiento por favor. Muy bien. Hemos estado hablando acerca de la gloriosa presencia del Espíritu Santo de Dios. Esta hermosa presencia que ha sido manifestada en diferentes tiempos, a diferentes personas y de diferentes formas. Tiempos, personas, formas. Tiempos, personas y formas. O sea, no siempre fue lo mismo, no siempre de la misma manera y no siempre con las mismas personas. Tenemos entonces a través de la Escritura la imagen del Espíritu Santo manifestada en diferentes lugares. El día jueves cerramos hablando algo muy importante y dijimos que el hombre tiene cierto espacio. El hombre llegado a Cristo es como la tierra de Génesis capítulo 1, desordenado y vacío, seco, vacío, sin forma, sin nada dentro de él. Pero la Biblia establece que el Señor a través de su palabra y por medio de la obra del Espíritu Santo lo llenó. Y dijimos el día jueves, solamente para decir esto, que el hombre intentará llenar vacíos de diferentes formas, con diferentes cosas. Cuando una cosa no lo llena, buscará otra. Cuando una persona, y a veces estamos buscando que alguien pueda llenar, y por eso muchas personas se equivocan en las relaciones y van cerrando, comienzan una relación y luego la terminan y comienzan otra, tratando de llenar ese vacío con una relación. Las relaciones no son para llenar vacíos. Nunca piense que alguien llenará el vacío de su vida, porque las personas no fueron hechas para llenar vacíos. Las personas son creadas y nos unimos a las personas para cumplir propósitos. Alguien dígame, por favor. Entonces, cuando las cosas no fueron hechas para llenar vacíos. Por eso usted va a esforzarse mucho por comprarse un auto y cuando lo tenga le va a servir, lo va a utilizar, pero se va a dar cuenta después con las llaves en la mano que eso no llenó nada. Personas que lucharon mucho por un título universitario, cuando lo tienen, después de sufrir, llorar, pagar, endeudarse, se dan cuenta que ese título se ve bonito en la muralla y a veces ni en la muralla está, lo guardamos porque nos damos cuenta que eso tampoco llenó vacío. Nada llena vacío. De pronto hay gente que dice: si tuviera un hijo, eso vendría a llenar este vacío. Lo tiene y se da cuenta que a veces el vacío puede ser incluso mayor. ¿Por qué? Porque eso que yo creí que iba a llenar me frustró al no llenarlo y me genera un mayor vacío. Y normalmente en medio de los vacíos también están los desórdenes. Si hay vacío, hay desórdenes. El hombre, míreme por favor, no fue creado para estar vacío. El hombre no fue creado para estar vacío. El hombre fue creado para estar lleno. Nosotros por diseño fuimos creados para ser llenado. Por lo tanto, hay que buscar entonces con qué llenamos el vacío que tenemos. Pero nada, en ninguna parte, en ningún lugar, en ningún tiempo, con ninguna persona podrá venir a llenar el vacío que solamente puede ser lleno por el Señor y su bendita presencia. Cuando una persona entonces se llena de la presencia del Espíritu Santo de Dios, ya se vuelve irrelevante el auto, se vuelve irrelevante el título. Y no es que no sirva, no vamos a confundir. Una cosa es que sirva y otra cosa es que llene. Dígame por favor.
Una cosa, usted dice, pastor, entonces ya no, es que ya no está en tu corazón tratar de llenar espacios que están llenos. Está lleno no, por el Espíritu Santo, pero todo lo que el Señor nos da nos sirve. Pero no está tratando, todo lo dejamos en el lado de afuera, todo se estaciona fuera de nosotros. Tenemos el auto estacionado fuera. ¿Se da cuenta que el auto nunca está estacionado dentro de casa? Siempre está fuera de casa. Así todas las cosas están estacionadas. Las relaciones tienen que estar fuera de casa. El auto tiene que estar, el título fuera de casa, porque dentro está lleno. Cuando el Espíritu Santo lo llena, no hay espacio para nada más. Y es más, no necesitamos nada más. Por eso el apóstol Pablo, revisando todo lo que él era, lo que tenía, los lugares que alcanzó, él dice, la verdad es que ahora todo lo tengo por basura. Ya es que ya no es. Antes me gloriaba en ciertas cosas, pero ya no, porque en realidad lo que antes llenaba mi corazón ya no lo llena. Ahora estoy lleno con la presencia de Cristo, y todo lo que antes fue importante para mí ya no tiene el mismo peso en mi vida. Antes me esforcé mucho tratando. Usted va a llegar a un lugar y a un momento de su vida, espero que sea pronto en muchos casos, donde llegamos a notar que cualquier cosa que intentemos, que hagamos para llenar un vacío, no lo va a llenar. No importa lo que haga, no importa si se va a Grecia, si se va a Europa, si viaja por todo el mundo, si cree que eso va a llenar, hermano, cuando regrese se va a dar cuenta que está tan vacío, que tiene unas lindas fotos, pero eso no llenó nada en su corazón. Pero cuando usted tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida, aún así no tenga la oportunidad de ir ni siquiera a la calle Grecia, ni siquiera al barrio Italia, usted va a estar lleno, porque su felicidad, su gozo y su plenitud no depende de lugares, de cosas o de personas. La plenitud del hombre de Dios depende de la gracia y la llenura del Espíritu Santo de Dios, que viene a remecer nuestra vida, y cuando lo tenemos a Él no nos falta nada. Vamos, cuando lo tenemos a Él no nos falta nada. No nos falta nada, estamos llenos, pero llenos de verdad. Manifestado en dos nacimientos. En el segundo servicio voy a hablar del nacimiento de nuestro Señor y cómo la obra del Espíritu Santo tocó el vientre de María. María hace la misma pregunta que Juan: ¿y cómo será esto? Y el Señor le dice: el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ti y te cubrirá. Ella dice: yo no tengo marido. Estaba desposada con José, que es desposarse. Había un compromiso, había un pago, había una dote, había algo, se había entregado algo. Estaban comprometidos, pero no estaban casados. Entonces, pero dice: ¿cómo lo voy a hacer si yo no tengo marido? ¿Cómo me voy a quedar embarazada si todavía no me caso? Y el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. O sea, será una gestación divina. O sea, desde el momento de la anunciación, el momento de la concepción, la vida del Señor Jesucristo, la muerte y aún la resurrección, está marcada y llena de la presencia y la obra del Espíritu Santo. Por eso el ministerio tan glorioso. Ahora nosotros vamos a hablar de lo primero. ¿Qué es lo primero? Juan. Porque Juan de alguna forma es un tipo de la iglesia. ¿Están acá, verdad? No quiero despertar a nadie hoy día. Bueno, si no, le digo a Axel que mueva los cables y saltemos todos. Míreme por favor. Juan es un tipo de la iglesia. La iglesia es un tipo de Juan. La iglesia representa de alguna forma a ese Juan que está preparando el camino para el Señor. Un pueblo bien dispuesto. Quiere decir que la iglesia también está haciendo volver los corazones. Habla de la paternidad de Dios, de la llenura del Espíritu Santo. Todo lo que habla de Juan en realidad está hablando de la iglesia, porque la iglesia es un tipo de Juan. El vientre que fue ungido en Pentecostés para poder anunciar, para hacer volver los corazones, para poder preparar al Señor un pueblo bien dispuesto para su venida. O sea, de alguna forma Juan es una representación, es el amigo del esposo. Juan es una representación de lo que es la iglesia. Ese vientre estéril que representa de alguna forma Elizabeth, Zacarías, que representan de alguna forma la ley y el sacerdocio. Eso es, Zacarías representa la ley y el sacerdocio. Eso estaba estéril, estaba viejo. Estaban entrando, pero ya no tenían fuerzas, ya no tenían fe.
ya no creían, habían dejado de orar, la cosa estaba mal. Entonces el Señor viene con el Espíritu Santo para poder gestar en el vientre que estaba estéril. Eso era la ley, eso era ya el sacerdocio antiguo pacto. Pero el Señor entonces comienza a levantar desde ese vientre, porque venimos del tiempo, están acá todavía, ¿verdad? De la ley, venimos del tiempo de la ley, pero se gesta entonces un Juan, que es la iglesia, es ungida desde el vientre, desde la ley. Salimos de alguna forma del antiguo pacto y pasamos a este nuevo pacto bajo la unción del Espíritu Santo, y aún fuimos ungidos en ese pacto para nacer a un nuevo pacto. Entonces ahora con ese entendimiento sabemos que de alguna forma esa representación de ese pacto de Zacarías y Elizabeth son parte de un viejo pacto, y nosotros somos esos Juan que fuimos llenos del Espíritu Santo en el vientre. Ahora pongamos atención. Cuando nosotros hablamos de esta obra gloriosa del Espíritu Santo, ayer lo hablaba justamente con el ministro Marcelo, comenzamos a conversar un ratito sobre este asunto. Diga conmigo naturaleza. Entonces hablábamos sobre la importancia de la naturaleza. Naturaleza es la impartición de Dios a la vida de un hombre. ¿Para qué? No para mejorar la naturaleza que tenía, sino para transformar la naturaleza que traía. O sea, cuando el Señor viene a nuestra vida, no es que nos mejora, que bien pudiera hacerlo, ¿verdad? Yo antes era más o menos, ahora soy bueno. Antes llegaba a 10 para las 5, ahora llego a un cuarto, mejoré. Pero según la Escritura, nosotros no fuimos criaturas mejoradas, somos hechas nuevas criaturas. Por lo tanto, no somos una mejor versión de Abel, no somos una mejor versión de Abraham, de Carlos, de Elizabeth. No somos una mejor versión, somos nueva criatura. Esa versión se quedó obsoleta y salió una 2.0. Y en esa nueva naturaleza, ahora por causa de la nueva naturaleza en Cristo, no solamente tenemos una nueva naturaleza, sino que ahora tenemos que aprender a vivir en esa nueva naturaleza. Alguien podría tener una nueva naturaleza y no saber conducirse en esa nueva naturaleza. Por eso esto no tiene que ver con conductas, pero sí tiene que ver con conductas. Porque a mi hijo, aunque tiene mi naturaleza, mi hijo, ¿verdad? Santo Dios, nadie me ayuda acá. Entonces me caen, todo este grupo me cae mal. Aquí están los espirituales. Por Alexi, ¿verdad? Ahí fluye la unción. Gracias a Alexi por acompañarme. Alexi me acompañó el día viernes a predicar. Estuve predicando en la iglesia del pastor Javier. Yo les conté, pastor, que se cayó estaba reparando la iglesia y falleció hace como 3 meses atrás. Entonces fui a predicar el día viernes a esa congregación y tratar de llevar un poquito de consuelo y luz a lo que estaban viviendo. Un tiempo muy difícil. Bueno, mi hijo tiene mi naturaleza. Ahora se ponen las pilas ustedes, ¿verdad? Pero no voy a volver para allá. Esa naturaleza es una impartición de lo que yo soy. Si usted toma el ADN de mi hijo y toma mi ADN, ¿se acuerda? Usted se ha dado cuenta cuando alguien dice, no, si este no es mi hijo, y puede no tener los mismos color de ojo, puede no tener el mismo color de cabello, puede no parecerse mucho. Yo veo, a veces la mujer dice, no, mire, se parece. Yo digo, ¿en qué se parece? A veces ven un bebé recién nacido y dices, es igual al papá. Y yo lo quedo mirando y digo, pero si no tiene nada. Yo creo que es algo muy, muy de protocolo, pero no, nada que ver. El papá es orejón, narigón, y la huevita hermosa, ese bebé. ¿Cómo van a compararlo? Yo digo, y yo quedo mirando cuando me dicen, es igualito a ti. Yo digo, no se parece. Y yo sé que también hay gente que de buena onda, ¿verdad? De pronto dicen, y hayan habido unos errores, hermanos. Santo Dios. Una vez fui con alguien que fue, pero no era su papá, era su padrastro. Y lo llevé a una reunión y el pastor, queriendo caer bien, dice, usted se parece tanto a su papá, y no era su papá. Y yo decía, son igualitos, mire. Y yo, santo Dios, ¿cómo le explico? Y yo noto que a veces la gente como que quiere caer bien y dice esas cosas, ¿verdad?
Yo no encuentro ningún parecido a un bebé con un adulto. Yo no lo veo. Bueno, dejemos eso ahí. Entonces, cuando alguien viene y hace una demanda, dice, él es mi padre, y la señora dice, sí, yo tuve intimidad con esta persona y yo quedé embarazada de él, ¿y qué hacen ahí en esa demanda? Una prueba de ADN. Y aunque no ha vivido con él, aunque nunca se ha sentado a comer, aunque nunca ni siquiera lo ha tomado de la mano, pero ¿qué sucede? Esa prueba de ADN manifiesta una verdad, que esa sangre que corre por estas venas también corre, a pesar de que, santo Dios, a pesar de que yo lo pueda negar, pueda decir, no, si yo no me acuerdo, yo no lo hice, cualquier cosa, hay una evidencia de naturaleza que te comienza a coincidir toda la sangre, ¿verdad? Todo el ADN empieza a coincidir de una forma y dicen, es que no hay posibilidad de que usted no sea, porque aquí están las pruebas, la evidencia. Por lo tanto, usted puede tener un hijo y puede ser que usted pueda negarlo, pero hay una naturaleza que está gritando que sí lo es. En ese sentido, la Biblia establece, por causa de la obra de Cristo y la transformación en nuestra vida, que nosotros somos hechos hijos de Dios. Al ser hijos de Dios, ahora el Espíritu Santo que mora en nosotros clamaba Padre y muchas otras cosas que las hemos ido mencionando. Sin embargo, dentro de esta naturaleza divina que hoy día tenemos, todos los que somos hijos de Dios tenemos una naturaleza divina impartida, tenemos una naturaleza celestial. Por eso el Señor Jesucristo dijo, están en el mundo, pero recuerden, no son del mundo. Por eso el mundo lo va a rechazar, porque todo lo que no es, rechaza. Por eso a veces usted siente rechazo. Por eso hay gente que lo rechaza. Por eso en el trabajo hay gente que no lo soporta. Por eso en el colegio le dicen que no, familia le dice que no, porque el mundo rechaza. Es como el cuerpo. Cuando usted se entierra algo acá, o un virus entra en su cuerpo, o se entierra una astillita, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo comienza a rechazar esa astilla, dice, esta astilla no es del cuerpo, no pertenece, así que la trata de expulsar. Así también nosotros, como no somos del mundo, el mundo reacciona a nuestra presencia por causa de que no somos del mundo. Nosotros tenemos una patria divina, nuestra morada está en los cielos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos del mundo, que estamos. Por eso hay una presión muchas veces donde tú trabajas, porque yo no sé si hay alguien acá, porque hay un rechazo a lo que es celestial. Entonces, en esta nueva naturaleza, en Cristo Jesús, en nuestra nueva naturaleza, lo que comienza a suceder es que ahora tenemos que aprender a vivir en esta naturaleza. Y ahí es donde entra lo conductual. ¿Por qué? Porque si mi hijo, aunque es mi hijo, yo no lo conduzco, no le enseño, no lo educo, no le imparto, no lo formo, va a ser mi hijo, va a tener mi ADN, va a tener muchas características mías, pero no va a estar formado. ¿Qué pasa si usted a su hijo, imagínese que nace su hijo y usted no le enseña a caminar? ¿Qué pasa con él? Estará toda la vida gateando, estará atrofiado con sus rodillas, estará atrofiado con sus manos, porque para poder que él camine usted le tiene que enseñar a caminar. Ningún niño comienza a caminar solo, ¿verdad? Sino que viene un padre, una madre, un tío, un abuelo y los primeros pasitos y la cosa así. Usted conoce esa historia. ¿Qué pasa si usted no le enseña a comer a su hijo? ¿Cómo comerá? Si usted no le dice que se corta así la carne, que se toma así, no se toma así, si usted no le dice a su hijo que se lave sus dientes, ¿qué pasaría con los dientes de su hijo? Si usted no le dice a su hijo que hay que cortarse el cabello, ¿qué pasaría con el cabello de su hijo? Por lo tanto, mucho de esta nueva naturaleza también tiene la necesidad de la formación en esta nueva naturaleza. Santo Dios. Mire, di una oportunidad. Tiene una nueva, es necesario que en esta nueva naturaleza seamos educados, formados, enseñados, instruidos. Porque usted puede ser un hijo, ¿verdad?, de Dios y tener todavía conductas del mundo.
Entonces, lo que enseña a través de, ya soy nueva criatura, ya soy un hijo de Dios, pero ahora esta impartición de lo que soy tiene que ser. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: te escribo para que aprendas a conducirte, aprende conducta en la casa de Dios. Como que ustedes me tiran para acá, como que no sé qué pasa a este lado. Allá como que la cosa está más fría. Aquí está Juanito, por eso bravo. Entonces, el hecho es la conducta. Ya sé que soy hijo de Dios, pero una nueva vida en Cristo demanda también una nueva forma de vivir. Por eso cuando le hablamos a usted acerca de que tiene que reaccionar bien, tiene que amar a su esposa, tiene que, aunque está en la naturaleza del hombre, tiene que ser impartido. Y esa verdad que impartimos nos da la libertad de poder hacer las cosas, entender lo que tengo, lo que puedo hacer. Por causa de la obra del Espíritu Santo ya tengo una nueva naturaleza, pero ahora en esta nueva naturaleza debo ser formado según la Escritura. Como un hijo es formado, aunque tiene el ADN de su padre, tiene que ser formado. Y Jesús crecía en estatura, crecía en sabiduría, crecía en gracia. O sea, tenemos que ir creciendo. En esta nueva naturaleza tiene que haber un crecimiento. Por eso todo lo que el apóstol Pablo hace con Timoteo, ninguna tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo en conducta, en fe, en pureza, en amor, en todo lo que está diciendo. Preséntate tú como ejemplo ante todo. Predica la palabra. Aunque está en una nueva naturaleza, necesitamos los Pablos que nos puedan formar en esta nueva naturaleza que tenemos. Esa formación es necesaria, porque si no estaremos viviendo en una nueva naturaleza, pero completamente deformados. Soy hijo, pero no tengo conductas. Entonces la enseñanza de la palabra que viene a ser a guiarnos hacia lo que debemos hacer en esta nueva naturaleza que se nos es dada. ¿Lo puede recibir? Entonces, pensando en eso, vamos viendo. Cuando Juan es anunciado a través de el ángel Gabriel y da directamente puntos importantes. Zacarías y Elizabeth eran personas buenas. Amén. Yo me voy a responder solito mejor. Amén. Amén, pastor. Zacarías y Elizabeth eran personas buenas, que honraban a Dios, eran correctos, justos, fieles. Él era un sacerdote. El único tema aquí es que se habla de que ya eran ancianos y no habían podido tener hijos, pero eso no es un problema para Dios. Eso no es un problema para Dios. El tiempo, la edad no es un problema para Dios. Así que cualquier persona que esté aquí no es un problema para Dios. Juanito tiene un testimonio ahí también, ¿verdad? Dijeron que no se podía, que ya no se iba a poder, se intentó de una forma, no se pudo. Pero no es un problema para Dios el tema de la fertilidad. Entonces, de alguna forma, parte de esta historia voy a soltar unos puntos que creo que le puedan servir. Número 1, el hecho de que Zacarías no dejó de servir a Dios a pesar de no recibir aquello que estaba pidiendo. Zacarías no dejó de servir. No dijo, bueno, ¿para qué he orado tanto? He pedido tanto, he rogado tanto, ya no quiero ni entrar, ya no quiero servir. No hay opción. Para un hombre de Dios no es opcional el servicio. Para un hombre de Dios no es si quiero o no quiero. Para un hombre de Dios el servicio es una expresión de la gratitud que tenemos en Dios. Y en la medida que más conocemos a Dios, mejor le servimos. Entre más lo conocemos, mejor le servimos. Entre más le conocemos, mejor le servimos. Porque usted sirve en la medida del conocimiento. Usted va a dar lo mejor en la medida del conocimiento. Daba este ejemplo, justamente ese día daba un ejemplo del servicio, me llevó el Espíritu Santo a dar eso. Pero dije esto: si por ejemplo Juanito fuera un albañil, pensemos que usted es un albañil, pensemos, Juanito, y yo soy el jefe de Juanito, y él sabe y me conoce que yo no le cumplo los pagos, que yo me atraso, que yo en realidad no tengo los materiales, que él me cobra 1,000 y al final yo termino pagándole 500 porque le encuentro el trabajo malo solo para rebajar su trabajo. ¿Cómo él me va a servir? ¿Cómo él va a trabajar para mí? Desconfiado,
sabiendo que lo voy a engañar, ¿verdad? De malas ganas, siempre dudando, siempre viendo dónde va, qué va a hacer ahora, porque está sirviendo mal por causa del conocimiento que tiene de mí. Pero pensemos que Juanito conoce cómo soy yo. Y Juanito me dice, le cobro 1,000 por este trabajo. Y cuando Juanito termina, yo le digo, Juanito, no, este trabajo no es de 1,000. Este trabajo te voy a pagar 5,000, porque en realidad hiciste un muy buen trabajo y quiero agradecerte el trabajo que hiciste por mí. Y eran 5 días y yo le dije, Juanito, está bien, ya con lo que hiciste es suficiente. Y yo no solamente eso, lo recomiendo a otra persona. Me siento con él en la mesa, le pregunto cómo está, me preocupo por su familia, es más, le mando un regalo a su familia. Y de pronto, cuando vaya la próxima vez a trabajar, ¿qué va a hacer él? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a servir la próxima vez? ¿Por qué lo va a hacer así? Porque tiene conocimiento de quién soy yo. Entonces, nuestro servicio está directamente relacionado con el conocimiento que tenemos de Dios. Cuando nosotros servimos a Dios con pasión, bien y con alegría, entonces nosotros lo expresamos por el conocimiento que tenemos. La pregunta es, ¿cómo sirve usted al Señor? Porque el servicio que otorga a Él es el conocimiento que de Él tiene. Si usted anda diciendo, ay, me toca turno, ay, qué fome, justo me toca turno, servir, ay, ¿por qué no pusieron a otro? Ay, estar recibiendo a los hermanos, mover un cable, limpiar, qué fome. No, usted está sirviendo mal porque parece que conoce mal. Pero si usted conoce el Señor que le ha ayudado, que le ha respondido, que le ha levantado, que le ha sanado, que ha guardado su vida, que ha guardado su familia, que cuando usted ore, usted ha orado, el Señor le ha respondido, que el Señor secó sus lágrimas, que el Señor transformó su vida, que el Señor pagó un precio por usted, que el Señor es su ayudador, que hay promesas que le cubren, no solamente a usted, a su familia también. Y usted ve todo el mover de Dios en su vida, en su familia, en su casa. Usted dice, ¿cómo voy a servir mal al Señor si yo conozco al Señor? Él es mi ayudador, Él es mi sanador, Él me ha levantado, Él me ha perdonado, Él me ha prometido cosas. ¿Cómo voy a servir mal a un Dios que conozco bien? No se puede servir mal a Dios si lo conocemos bien, pero se sirve mal al Señor cuando se le conoce poco. Pero cuando se conoce al Señor, por eso mi servicio habla de mi conocimiento, y la falta de mi servicio habla de mi falta de conocimiento. Yo debo correr para servir al Señor. Vamos, alguien dígame. Yo debo estar con mis manos levantadas para servir al Señor. Y ahora servir al Señor se sirve de formas, no es solamente de ujier, de baterista, no, de diferentes formas, pero también en la casa del Señor, porque nosotros servimos al cuerpo y también servimos a la cabeza, honramos al cuerpo y honramos la cabeza. Hay personas que dicen, no, pastor, yo con la iglesia no quiero, Señor, con el Señor sí, pero con santo Dios, se me está apagando esto. A ver, dame ese, por si acaso, déjamelo listo. Ahí parece que se arregló. ¿Por qué siempre me pasa con este micrófono cuando empiezo a fluir en el Señor? Otra vez, nosotros servimos al Señor por el conocimiento que tenemos de Él. La falta de servicio es falta de conocimiento. Yo no puedo decirle a Abraham, a ti yo te amo, pero desprecio a tu esposa. Qué triste sería, él no me querría si yo le digo a Abraham, yo con usted es todo bien, pero no me toca, yo no quiero saber nada de su esposa. ¿Qué me diría él? No, si no estás conmigo, me estás separando. Lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. O decirle a Abraham, mira, con tus brazos yo estoy súper bien, con tus piernas súper bien, con tus pies excelente, con tu cabeza no quiero nada. O al revés, tu cabeza sí, tus orejitas sí, tu pelo sí, pero tu cuerpo nada. No, esto es inseparable. La iglesia y Cristo están unidos. El que honra al cuerpo honra a la cabeza, el que honra a la cabeza honra al cuerpo. Y cuando honramos el cuerpo estamos honrando la cabeza, porque la cabeza de la iglesia es Cristo. Dígame, la cabeza de la iglesia es Cristo. Entonces el tema es que no dejo de servir jamás, por lo que siento, por lo que vivo, por lo que no he recibido. No dejo de servir. A veces nos toca servir
¿Le ha tocado servir así? ¿Le ha tocado Débora servir así? Cuando estuvo tan mal Débora, ¿verdad? Cuando estuvo tan mal, llorando ahí en la oficina porque estaba la cosa muy difícil, no sabía qué hacer. Pero aunque ella no sabía qué hacer y estaba arriba, se le secaba las lágrimas y bajaba y servía. Porque eso es lo que se debe hacer. Muchas veces estamos complicados y justamente no podemos dejar de servir por asuntos del alma. El alma no define mi servicio. El hecho de que yo sienta algo, ¿cuántas veces Andresito se ha parado acá? Mire, me mandaba mensajes a mí: pastor, mi papá está súper mal, no hay esperanza. Pastor, nos han dicho que mejor tenemos que despedirnos. Pastor, la cosa viene muy mal. Pero usted veía a Andresito: oh, levántese, adora al Señor, Dios está aquí, Dios es bueno. Y yo estaba arriba sabiendo cómo Andresito estaba cantando en este lugar, lidiando con la enfermedad de su padre, lidiando con una enfermedad que estaba matando a su padre. Pero Andresito no le dijo a usted: hermano, bueno, yo estoy triste, así que no voy a cantar, o si alguien quiere cantar, cante, yo no tengo ganas de hacerlo. Andresito jamás se paró así. Se paró en la verdad de la palabra para servir a Dios, a pesar de lo que él podía sentir. Y en medio de su servicio a Dios, un día me llama y me dice: pastor, los doctores están sorprendidos, mi padre se ha levantado, él estaba casi muriendo, pero el Señor lo ha levantado. Y ese día, yo no sé si hay alguien acá, pero ese día, en medio de su servicio, adoraba a Dios. Y yo estaba allá arriba diciendo: qué hermoso es el Señor, que a pesar de lo que él sentía, no dejó de servir. En la gratitud y también en el dolor. El alma no define servicio. No vamos a definir nuestro servicio si predico o no predico por lo que siento. Lo que siento seguirá en mi corazón, pero no definirá mis actitudes. Lo que yo tengo que hacer lo hago porque soy un hijo de Dios que sirve al Padre, que entiende lo que es servicio, que honra al Señor con lo que hace. Yo estoy aquí puesto por la gracia de Dios, y si tengo la oportunidad, sirvo a Dios con todo lo que tengo. No voy a limitar mi servicio por las cosas que todavía no contesta el Señor. Claro que Zacarías estaba todavía orando por un hijo y no lo recibía, pero mire lo que importante que esto: en medio de su servicio el Señor le habló, en medio de su servicio el Señor le respondió, en medio de su servicio recibió un milagro, en medio de su servicio, porque no dejó de servir por aquello que todavía no recibía. Aleluya, qué hermoso, hermano. Reciba eso, por favor. Reciba eso. No dejo de servir por lo que no recibo, porque a veces en medio del servicio comienza el Señor a responderme. Cuando estoy haciendo cosas al Señor, no dejo de servir. Y sobre todo esos momentos donde son tan dolorosos, tan difíciles, y que todos nosotros lo hemos vivido, aún así en eso podemos servir al Señor. Y todos nosotros hemos de vivir cosas difíciles. Pero por eso el apóstol Pablo no se queda encerrado en una cárcel llorando por lo que no funciona, no queda reclamando por las cosas que no resultan. Él dice: bueno, no puedo salir, ya no puedo levantar ninguna iglesia, pero tráigame, dice, tráigame mi papiro, tráigame mi tinta, tráigame mi papel, porque de aquí voy a comenzar a escribir algunas cartas que van a edificar a la iglesia. No puedo salir, estoy preso de Roma, pero estoy libre en Cristo. Así que tráigame la tinta y el papel, porque tengo revelaciones que anotar. Estas cadenas no van a detener la obra de Cristo, así que tráigame más tinta. No voy a reclamar porque estoy encerrado por Roma, voy a aprovechar esta oportunidad para edificar a la iglesia, porque uno puede edificar a la iglesia aún en las cárceles que está viviendo. Uno puede edificar su familia, enseñarle a su familia la verdadera lealtad a Dios en los momentos más difíciles. Cuando tus hijos te preguntan: ¿y por qué no se puede comprar? ¿Y por qué no tenemos? ¿Y por qué el otro sí? ¿Y por qué nosotros no? Usted dígale: hijo, aquí la cosa es irrelevante. Si usted me ve enfermo, en esta casa vamos a adorar a Dios. Si la despensa está vacía, en esta casa vamos a adorar a Dios. Si la despensa está llena, vamos a adorar a Dios. Si tu papá está en el hospital, vamos a adorar a Dios. Y si estamos vivos, vamos a adorar a Dios. La adoración a Dios en esta casa no es negociable. Vamos a adorar. Yo no sé si hay alguien acá, pero tú puedes enseñar lecciones de vida a tus hijos. No se enseña solamente en la victoria, se enseña mucho en el fracaso, o más que en el fracaso, en los procesos. Que alguien haga algo contra ti, tienes una lección excelente para enseñar a tu hijo. Claro, hijo, él me trató mal, pero no vamos a pagarle de la misma forma.
No vamos a hablar de la misma manera, no vamos a responderle de la misma manera. Nosotros somos hijos de Dios y nosotros honramos a Dios con nuestras actitudes. Nosotros honramos a Dios con nuestra vida, honramos a Dios con nuestro tiempo, honramos a Dios. ¿Usted cree que no era una lección para mí? Mi papá llegaba destrozado, hermano, su mano destrozada, su espalda, tenía un problema en su espalda. Mi papá llegaba destrozado. Mi mamá le ponía ventosa, no sé si alguien se acuerda de eso, un vaso, una vela y adentro una moneda para levantar la piel, casi le reventaba. Mi papá ahí estaba complicado, llegaba mal del trabajo, trabajaba en la construcción, no se podía ni mover, y después de levantar esa parte, mi mamá le hacía un masaje. Yo veía de lejos cómo eso, yo decía, eso se va a explotar, qué cosa. Mi mamá le hacía así con la velita y estaba ahí. Pero mi papá, luego de que le sacaban ese frasco de encima, ese vasito, se lo sacaban, mi papá se ponía su chaqueta, mi papá se ponía la corbata, mi papá decía: ya, muchachos, nos vamos a la iglesia. El dolor, lo que sentía, lo que él estaba pasando, yo esperaba que él dijera: Dios me sanó, pero a veces no lo sanaba, y aún así con dolor se iba a la iglesia. ¿Usted cree que eso para mí, un hijo que estaba viendo el dolor de su padre, no me pegaba en lo profundo del corazón diciendo: esto es el evangelio? Que a pesar de que el Señor no me sane todavía, no quiere decir que voy a dejar de servir al Señor, que me puedo poner el cinturón y la camisa, y si puedo caminar, caminaré por los caminos que el Señor me ha trazado, andaré por donde Dios me ha dicho. Claro que sería hermoso decir: mire, mi papá sanó, gloria a Dios y sana, pero gloria a Dios si aún enfermo adora al Señor, si aún en la cama adora a Dios, si aún en su enfermedad o en un hospital dice: hijo, no importa si me muero, Dios sea glorificado, Dios sea exaltado, Dios sea levantado. Que aquellas cosas que nosotros vivimos sean una inspiración para nuestros hijos. Yo no sé si hay alguien acá, que lo que estamos viviendo sea una inspiración para nuestros hijos. Yo siento que el Señor está hablando, porque este es el evangelio de Cristo, no es otro. Hemos decidido, y la canción dice: he decidido seguir a Cristo, y yo no vuelvo atrás. Yo quemé, como lo hizo Eliseo, esa yunta de bueyes, repartí la carne. No voy a volver atrás. Eliseo, tan decidido que aun cuando estaba enfermo, y la Biblia dice que murió de la enfermedad que tenía, su padre, un hombre de mucho dinero, pero él nunca regresó a la casa de su padre, porque conoció la verdadera paternidad con Elías. Y cuando murió, ni siquiera tenían donde enterrarlo. ¿Sabe dónde lo echaron? A una fosa común. Al profeta lo echaron a una fosa común, y tierra le echaron encima, a tal punto que un día venían unos arrancando con un muerto encima, y echaron al muerto en esa misma fosa donde estaba Eliseo. Los huesos de Eliseo hermanos, de Eliseo estaban expuestos en ese lugar, y los huesos todavía estaban ungidos. Los huesos estaban ungidos. Eso habla de la estructura. Hueso tiene que ver con estructura. Los huesos, la mujer, la estructura. José dijo: lleven mis huesos, la estructura. A Jesús no le quebraron sus huesos, no le quebraron su estructura. Y los huesos estaban ungidos. Él no volvió a la casa de su padre. Murió donde tenía que morir, porque llega un momento donde ya no hay vuelta atrás. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No soy como el Pedro que dejó su barco, dice, dejándolo todo se fue. Pero cuando el Señor murió, dijo: vamos otra vez a los barquitos, vamos otra vez a los barquitos. Ahí en la pesca otra vez se encontró con el Señor. No hay barco donde yo pueda regresar. No hay un barco que me esté esperando. He decidido seguir a Cristo. Ya no hay nada que me espera allá. Por eso el apóstol Pablo dice: dejando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Aleluya. Qué hermoso, hermano. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Póngase en pie, denle un aplauso al Señor. Póngase en pie, denle un aplauso al Señor. No deje de aplaudir cuando se levante con mayor ganas, con mayor fuerza. Aleluya. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.
Te amamos, Dios. Vamos, vamos, denle un fuerte aplauso a ese Dios que no falla, a ese Dios que te sustenta, a ese Dios hermoso que te guarda, que ha soltado promesas para nosotros. Su fidelidad es grande. Oh, vaya, va, crobo, sobo. Vamos a darle un fuerte aplauso.